Las bobinas. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente con otro video, otra clase. ¿Cómo están? Espero estén bien. ¿Cómo va esa cuarentena? Ya se acoplaron, ya todo es rutinario en la cuarentena. ¿Cómo les va? Un saludo a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Edgar. Soy técnico especializado en reparaciones de dispositivos Apple. ¿Por qué reparo más Apple que otra cosa? Es porque en Estados Unidos, donde tenía mi taller, antes de salir a dar estos cursos, pues caía el 99% de trabajo, todo era Apple. Así que me especialicé bastante en Apple y pues ahí hemos estado por estos 4 años, 5 años que hemos estado trabajando con placas, trabajando con celulares. Tengo más o menos 14 años más o menos. Pero bueno, no están aquí para mi historia. Si están viendo esta clase es porque ya vamos por la clase número 32, si no me equivoco, 33, ojalá no me esté equivocando porque no me acuerdo por qué clase vamos. Acuérdense que estamos dando un curso básico, un curso de conceptos, un curso donde vamos a estar midiendo un poco, vamos a estar conociendo las herramientas, conociendo varias cosas que nos van a ayudar a entender cuando empecemos a ver todo lo que es diagnóstico, reparaciones y todo lo bonito de este oficio. Yo creo que lo más bonito para mí en este trabajo es lo que tenga que ver con diagnosticar. A mí me encanta diagnosticar. Yo pudiera pasar aquí 5 horas con un teléfono tratando de diagnosticarlo. Ahora cuando son teléfonos tocados cambia un poco las reparaciones, pero pues también se aprende. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a estar viendo lo que son las bobinas. Déjenme decirles que las bobinas es un componente muy completo, muy complejo también. Pudiéramos pasar una semana, 2 semanas hablando de las bobinas. Este curso lo estamos enfocando a teléfonos, entonces vamos a hablar un par de funciones que puede hacer la bobina, quién es, cómo la vamos a medir, cómo se ve en el motherboard o en la placa. Cómo podemos saber si está mala y todas esas cosas, ¿ok? Porque en eso nos vamos a enfocar. Entonces, para comenzar, vamos a empezar con lo que tiene que ver con el término, ¿ok? El concepto más fácil de bobina dice que es un cable enrollado sobre un núcleo, por lo cual almacena energía en forma de campo magnético, ¿ok? Aquí tenemos un concepto bastante fácil y bastante práctico, ¿ok? Una bobina es un cable enrollado. La bobina va a cumplir 2 funciones dependiendo si está trabajando en corriente continua o si a esa corriente continua le aplicamos un pulso, una frecuencia. Entonces la bobina es otra, ya no la conocemos. La bobina cambia totalmente su personalidad y es donde nos vamos a aprovechar de esa capacidad que dice aquí que almacena energía. ¡Qué locura! Entonces el aspecto físico de una bobina la vamos a ver así, ¿ok? El valor de la inductancia. Cuando hablamos de bobinas, vamos a decir que es un inductor, ¿ok? ¿Qué es un inductor? Es algo que está sumando, ¿ok? Inductancia. Entonces, como la bobina va a acumular energía por sus capacidades que tiene, por el campo magnético de ese alambre enrollado sobre un núcleo, entonces la inductancia, va a depender del tipo de núcleo, ¿ok? La cantidad de vueltas, o sea, no es lo mismo una bobina que tenga 3 vueltas a una que tenga 500 vueltas. Va a depender también del grosor del cable, de la separación de las vueltas, del tipo de núcleo que tenga. Así va a ser la capacidad de la bobina para almacenar energía, ¿ok? Entre más vueltas tenga, es obvio que va a almacenar mucho más energía. Solo que esa energía que almacena la bobina la va a almacenar pero demasiado rápido. Eso es en cuestión de nanosegundos, picosegundos. Eso es, la bobina almacena esa energía pero de igual forma se deshace de ella, ¿ok? Eso es muy rápido. Antes de seguir con más conceptos de bobina y dónde es que cambia o qué hace, cómo la medimos, vamos a conocerla. Las bobinas va a cambiar su aspecto físico dependiendo del encapsulado, ¿ok? Dependiendo del encapsulado que tenga, así va a ser la bobina. Entonces vamos a pasar acá al microscopio
Y vamos a ver de que este board en la parte de donde va el CPU está repleto de bobinas. Esta es una bobina. Esta, que miren, no es igual a su compañera de al lado, pero sin embargo es una bobina también. Aquí tenemos otra bobina. Si yo los paso para este lado, esta es una bobina y esta también va a ser una bobina, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos un claro ejemplo. Vamos a aprovecharnos de esta que se está aquí rompiendo. Y tenemos acá esta bobina que ya está reventada. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué tenemos ahí? Es alambre enrollado. Es un alambre enrollado sobre un material ferroso. Entonces, gracias a ese material que tiene, entonces eso se vuelve en un campo magnético. No sé si ustedes en la primaria alguna vez hicieron ese experimento de la brújula, donde ponían una batería y amarraban con alambre una aguja. Entonces ponían los dos polos de la batería en la aguja hasta que se calentaba, eso se imantaba. Lo mismo pasa con las bobinas, se crea un campo magnético y está almacenando esa energía, ¿ok? Ella se está inflando y se desinfla, se infla, se desinfla. Ya vamos a entrar en esos detalles. Entonces, vemos acá, es un alambre enrollado, ¿verdad? ¿Ok? Ahí tenemos el alambre enrollado. Si yo pudiera abrir esta va a ser igual. Si pudiéramos abrir esta de acá, vamos a ver de que precisamente es un alambre enrollado, ¿ok? Entonces, hasta aquí la definición. Es un cable enrollado sobre un núcleo, por lo cual almacena energía de campo magnético. Entonces ya sabemos qué es la bobina, ya vimos su aspecto físico que puede variar dependiendo del encapsulado que tenga, pero es muy importante, como lo hemos visto en los demás componentes, ver su símbolo y ver la letra con la que se representa, ¿ok? Entonces este va a ser el símbolo, si se dan cuenta es un alambre enrollado sobre un núcleo. La letra con la que se representa la bobina va a ser la letra L. Siempre que vean una L en un esquemático es una bobina. La unidad de medida de las bobinas van a ser los henrios, ¿ok? Los henrios es la unidad para la inductancia eléctrica, ¿ok? Se usa para medir el coeficiente de autoinductancia. ¿Estamos? Eso sonó un poquito como complicado, pero no lo es. Los henrios van a ser la unidad de medida con la que vamos a medir la bobina. Entre más henrios tenga, eso quiere decir que la bobina puede almacenar más de esa energía, ¿ok? Entonces, igual va a ser el filtrado. Las bobinas también están diseñadas, y pasamos acá, que esto lo vamos a ver más a fondo más adelante. Están diseñadas para que por ella pase una cierta cantidad de corriente. En este caso dice 0.720. ¿Qué quiere decir eso? Que por esta bobina está soportada para que pasen 720 miliamperes, ¿ok? Esa bobina, si hay una frecuencia que viene sobrepasando esa corriente, entonces ella no lo deja pasar. Ella le dice, no, aquí solo me dijeron que yo tengo que dejar pasar 720 y ella deja pasar los 720 miliamperes. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, ya vimos que la bobina, ya vimos cuál es su aspecto físico, ya vimos en el esquemático cómo la vamos a ver, cuál es el símbolo y cuál es la letra que lo representa. Ahora vamos a entrar a cómo medimos una bobina. Esto hay veces que se complica, hay veces que unos dicen no se mide así, otros dicen que no, que esto y que lo otro, ¿ok? Entonces, la forma correcta de medir una bobina es con sus henrios, ¿ok? Vamos a medir su capacidad. Eso lo vamos a hacer con un medidor, un ESR, ¿ok? Abajo voy a poner el link de esta herramienta. Esta herramienta, la verdad que me costó bastante barato, no me costó pero ni $10, bueno, más el envío, ¿verdad? Pero este es un medidor de bobinas y capacitores, es bien sencillo de usar. La forma más fácil, vamos a aprender a medir los henrios. Por ejemplo, esto trae para poner acá lo que es las puntas del multímetro. Por acá yo lo prendo, ahí dice que descargue los capacitores y
si se dan cuenta, aquí está puede medir capacitores o resistencias y yo lo voy a poner en L para medir henrios. 1200 microhenrios mide esto, hasta 1200. Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo mi bobina. Edgar, pero ¿y esa bobina de dónde la sacaste? ¿Qué es? Si yo los paso al esquemático, esta es la bobina que voy a medir. Nuevamente, la letra L, aquí está su símbolo, un alambre enrollado. Y esta bobina me dice que es de 15 microhenrios, ¿ok? Esta bobina, si yo paso aquí a la ZXW, es esta bobina de acá. Ahora lo que vamos a hacer es venir y tocar los dos extremos de la bobina y vamos a medir su capacidad. Entonces esta bobina debería de ser de 15 microhenrios, pero si se dan cuenta me está diciendo que es de 13.18 microhenrios. Si yo paso al esquemático, esta bobina tiene una tolerancia del 20%. ¿Qué quiere decir esto del 20% de tolerancia? Quiere decir que su valor puede variar 20% hacia arriba, 20% hacia abajo. ¿Ok? Entonces estamos en el rango. Mi bobina está bien. Ahora bien, Edgar, esto es para los que lo tengan, ¿verdad? Esto es un ESR. Como les digo, no es tan caro. Tienen que pagar el envío, claro, pero es una bonita herramienta que yo la he utilizado de vez en cuando. Ahora, Edgar, yo no tengo un medidor ESR, ¿qué puedo hacer? Entonces, miren, pues, si pasamos acá y dibujamos esto, acuérdense que la bobina sería un cable enrollado, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si es un cable enrollado, esto tiene que tener continuidad de aquí hacia acá, ¿verdad? Sería lo más lógico. También si medimos su resistencia en ohms, que como les digo, estas son opciones. La forma correcta ya la vimos, estas son opciones, ¿ok? Porque no quiero ahí que estén peleando, que sí, que no, ¿ok? Entonces, igual si medimos en escala de ohms, esto es un cable, no debería de tener tanta resistencia. Su resistencia tendría que ser bastante cerca de 0. Si yo mido igual en escala de diodo, esto debería de darme también 0.000. ¿Por qué? Porque yo estoy inyectando por acá y estoy encontrando por acá. Entonces, la podemos medir de un montón de formas. A ver, probemos. Entonces, miren, pues vamos a pasar acá. Yo puedo venir, puedo poner mi multímetro en continuidad. Y lo que hago es, agarramos la bobina y tocamos. Y si se dan cuenta, pita, tiene continuidad. Ahora bien, si la pongo en escala de diodo, tengo que tener un valor aproximadamente a 0, porque estoy encontrando esto, está unido. Ahora si yo pongo ohms, ¿verdad? Nuevamente su valor, su resistencia va a ser 0. Sí, pues casi 0, ¿verdad? 0. Porque el cable tiene una pequeña resistencia a la oposición de la corriente. Entonces, la bobina tiene continuidad, la bobina está bien en este caso. Ahora, ¿perdió sus capacidades? ¿Perdió su inductancia o algo así? Allá medimos con eso. Edgar, de 100 bobinas que medís, ¿cuántas has encontrado con esa? Tal vez unas 10 de 100. Entonces, ya vamos a llegar a más puntos, ¿ok? Porque esto es un tema que varios se ponen a pelear y que sí, que no, y a mí no me gusta pelear, a mí solo me gusta explicarles de manera fácil porque lo más práctico, ¿ok? Ahora bien, Edgar, pero me diste una bobina afuera, pero ahora como jodido yo vengo y mido esta bobina. ¿La tengo que bajar? ¿Sí o no? Pues miren, pues ahora vamos a pasar aquí a la ZXW. Lo que yo quiero medir es esta bobina, ¿verdad? Esta bobina es exactamente esta bobina que yo tengo acá. Es esta bobina, ¿ok? Es esta bobina. Si yo toco una punta acá, me está diciendo, Edgar, tu bobina comparte línea con estos capacitores de acá. Y si yo toco acá, me dice, Edgar, esto también toca aquí. Entonces, como esto es un cable enrollado, esto debería de venir así. Esto viene, entra la bobina, un cable enrollado, pasa y llega hasta acá. Entonces, para mí, me da lo mismo si yo pongo mi multímetro en continuidad aquí y otra punta aquí. ¿Qué deberíamos de tener? Claro, continuidad. ¿Ok? Entonces,
hagamos el ejercicio. Vamos a pasar al microscopio y me dice, Edgar, unos tocan estas y los otros tocan esta. A ver si llega mi multímetro porque le quité la punta y no va a llegar. Vamos a poner el multímetro en continuidad. Tocamos y miren, tengo continuidad. Miren, solo que se quita porque ahí está. ¿Ok? Tengo continuidad. Entonces me dice, Edgar, tu alambre no está roto. ¿Ok? Entonces, esas formas son las que vamos a estar viendo para medir las bobinas. ¿Ok? Podemos medir también las bobinas con osciloscopio. Es una manera bien fácil de medir las bobinas. Pero lo que estamos midiendo con un osciloscopio va a ser ya en fuentes, cuando a una bobina le están poniendo a trabajar, que ahorita vamos a llegar a eso. ¿Ok? Entonces, para seguir, ya vimos que la bobina, que es su aspecto físico, su símbolo, su unidad de medida, su letra con la que se representa, y ya vimos cómo la vamos a estar midiendo. Ahora, Edgar, ¿qué hace una bobina? ¿Qué es lo que hace y cuál es el drama con todas esto de las bobinas? Entonces, miren, pues las bobinas van a variar su funcionamiento, va a tener muchas funciones. Vamos a ver en iPhone, ¿ok? O en celulares qué es lo que está haciendo. Las bobinas en corriente continua es nada más un cable enrollado, es como un filtro, ¿ok? ¿Qué está haciendo la bobina? Filtrando. Ella nada más está ahí tranquila, si viene alguna mugre, ella la filtra. Entonces, por ejemplo, en corriente continua, este cable enrollado, ¿verdad? Yo puedo tener una tensión aquí de 3 voltios, 1 ampere, ¿verdad? Y acá tengo que tener 3 voltios, 1 ampere. Ahora, si por acá viene una frecuencia o una variación que no sea esto, entonces la bobina le va a decir, no, papadito chulo, usted por favor ahí se queda, y vamos a tener al otro lado nada más algo limpio. Entonces, en corriente continua, la bobina está funcionando como un filtro, ella está filtrando. Pudiéramos decir que la bobina en corriente continua también puede ser como un fusible, ¿ok? Si algo pasa por acá, la bobina se va a reventar. ¿Ok? Estamos hasta ahí. Corriente continua es bien fácil. Ahora, un ejemplo práctico sería si pasamos acá, vamos a ver este de acá. Miren, si yo veo acá en la fuente me entregó 4 voltios, 7.5 miliamperes. Ahora miren, tengo mi bobina, tengo a este lado ¿cuánto? 4 voltios, ¿ok? Entonces la bobina es lo mismo, 4 voltios aquí, 4 voltios aquí. Ella no hace nada, ella está encendiendo mi lámpara ahí o mi foquito, ¿ok? Miren, no está haciendo nada, la corriente está circulando. Si hay una variación, si hay una frecuencia así que sea mugre, que sea cualquier cosa que no tenga que permitir, acuérdense que las bobinas tienen un rango para que pase cierta corriente por ella. Si está pasando más por ella, le dicen, no, usted no pasa, usted no pasa. Y ella filtra toda esa mugre. Entonces es un alambre enrollado, ¿ok? Entonces ustedes pueden venir a agarrar una bobina. Es un cable enrollado. Si ustedes acá tienen 3 voltios, aquí tienen que tener 3 voltios, ¿ok? Entonces, pero esto varía en corriente continua, ya lo vimos, es bien fácil, ¿ok? Ahora esta ingrata se comporta diferente cuando se le aplica un pulso en sus extremos o una frecuencia, ¿ok? Cuando interferimos ahí esa corriente continua y la hacemos variar. Edgar, ya me confundiste. Entonces, miren pues, el ejemplo más fácil que hay para explicar esto, que lo vamos a ver más adelante, es un boost, ¿ok? Vamos a ver porque la bobina va a, dependiendo el circuito, dependiendo la configuración, o es un boost o es un buck, que lo vamos a ver más adelante. Pero un boost, por ejemplo, el backlight. El backlight de los iPhone tiene que funcionar con 24 voltios. ¿De dónde jodidos me voy a sacar yo 24 voltios o 20 voltios, 16 voltios si mi batería tiene 4? ¿De dónde? Entonces ahí es donde nos aprovechamos de la bobina junto con otros componentes que lo vamos a ver más adelante, y nos apropiamos de esa capacidad de almacenar esa energía para aumentar una tensión, ¿ok? Entonces aquí es donde se vuelve esto más interesante. Imaginémonos que yo tengo por acá una batería, ¿ok? Esta batería va a ser de 4 voltios, un ejemplo. Por acá yo pongo una bobina. Por acá le voy a poner un diodo,
Por acá le voy a poner un capacitor en paralelo. Esto está a tierra. Y por acá voy a tener un LED que funciona con 16 voltios. Por ahora solo voy a poner LED, ¿ok? No voy a hacer aquí un diodo ni nada, ¿ok? Entonces, esto también cerramos el circuito. Esto es un bus, pero aquí hace falta algo. Aquí esto va a tener un switch. ¿Ok? ¿Hacia dónde va el switch? Hacia tierra. Esto es tierra, ¿verdad? Ok, entonces ahí ya tenemos dibujado nuestro boost converter, se llama esto, ok. Es un circuito bastante fácil de saber cómo funciona, y aquí es la manera más fácil de explicar cuando a una bobina nos la van a poner a trabajar. Si se dan cuenta, yo acá tengo un switch, un on y un off, ¿verdad? Aquí el switch está abierto, por lo tanto esto está off. Entonces, si yo tengo acá 4 voltios, entonces va a pasar 4 voltios por el cable enrollado, pasa el diodo. Si se quiere regresar, no regresa porque es un diodo, y llega hasta acá. Carga aquí mi capacitor con 4 voltios, llega, cierra el circuito y vuelve a dar la vuelta, ¿ok? Ahí tenemos 4 voltios circulando, la bobina ahí no hace absolutamente nada. Ahora, si ese switch lo ponemos a trabajar, o imaginémonos que ese switch lo trabaja un circuito, esa frecuencia de ese pulso ahí me lo va a generar un circuito en uno de sus palos. Dijeron, usted es el encargado de switchar, de apagar y prender ese botón. Es como que yo agarre la luz y la apague y la prenda así. ¿Ok? ¿Cómo, Edgar? Entonces, si yo apago y prendo eso 100,000 veces por segundo, voy a hacer que la corriente circule por la bobina. Yo apago esto, lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago. Entonces, ¿qué pasa con la bobina? Miren, pues, si yo vengo por acá, la corriente viene por acá, y en este momento yo cierro el switch y esto toca con esto, esa corriente ¡pum!, le va a dar la vuelta, se va a descargar. Eso es rapidito. Imagínense que no quisiera decir esto, pero imaginémonos que cada vez que eso se cierra, eso pasa rapidito cargándose esa energía, se carga en la bobina, se descarga, y aquí vamos a tener un capacitor que se va a estar llenando, ¿ok? Pues la bobina se está descargando. Como prácticamente la bobina le estamos mandando a tierra, ¿ok? La estamos cortocircuitando, pero es tan rápido, son miles y miles de veces por segundo, que eso es tan rápido que la bobina nunca se va a poner en corto. Aparte, cuando aquí tenemos tierra, miren, pues aquí es negativo, aquí es positivo y aquí es negativo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es negativo? Porque cerramos el circuito, y aquí está negativo, negativo. Espero estén entendiendo esa parte. Entonces, cuando esto se quiere ir a tierra, y la corriente se quiere regresar, ¿con quién se encuentran ahí? Con un diodo. Por eso vimos anteriormente en la clase de diodos que nosotros ocupamos diodo Schottely, porque él tiene que, al mismo tiempo que deja pasar esa corriente, ese mismo tiempo se tiene que bloquear. Tiene que ser demasiado rápido para que se bloquee. Entonces, se bloquea, y lo que se está acumulando es aquí. Cuando tenemos la tensión ya elevada, esto funciona. Entonces la bobina se descarga, se carga, se descarga, se descarga, se descarga. Entonces, ¿qué pasa en un osciloscopio? Nosotros vemos cosas como estas, más o menos. No soy tan bueno dibujando esto, pero nosotros vemos cuando la bobina alcanzó su pico, se descargó, alcanzó su pico, se descargó, ¿Por qué? Porque le están switchando miles de veces por segundo. Eso no lo podemos ver con un multímetro. Ver el switcheo de una bobina en el osciloscopio es bien fácil, ¿eh? Ahorita no lo vamos a ver, no quiero hacer tan largo este video, pero tengo videos ahí donde hemos visto con el osciloscopio que una bobina esté switchando, que a alguien le esté mandando a trabajar gracias a esto. Más adelante tal vez vamos a ver lo que es un buck para entender otro funcionamiento de la bobina. Entonces, ahora bien, estos 4 voltios, gracias a las propiedades de la bobina que se está cargando, se está descargando en este capacitor, ella va a empezar a llenar ese capacitor para que nosotros tengamos
esos 16 voltios en la salida. Eso es bastante rápido. Ahora pasemos acá y van a ver, miren acá tenemos 4 voltios. Ahora bien, si yo vengo y los paso a una bobina en aumento, miren lo que pasa acá pues. Miren lo que tenemos acá. Tenemos exactamente los 4 voltios, tenemos una bobina de 700 microhenrios, tenemos aquí nuestro diodo y tenemos aquí un capacitor y tenemos aquí 1, 2, 3, 4 lámparas. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos ese switch, ese botoncito, esa frecuencia me la va a estar presionando. Entonces, fíjense lo que sucede cuando yo prendo este circuito. Miren la gráfica que podemos ver ahí en color como moradito o azul. Y al lado izquierdo, se dan cuenta, ya llevamos 10 voltios. ¿Qué pasa con estos? Entre más voltaje tengamos, ellos van a ir prendiendo. Entonces, ahí ya vamos por 12 voltios. Y todo esto gracias a que tenemos aquí un pulso y me están cortocircuitando mi bobina miles de veces por segundo. Ella se descarga, pasa el diodo y adivinen dónde llega. Exacto, al capacitor y está haciendo prender mis lámparas o mis focos o lo que sea. Entonces ya el circuito ahí se encargará de decirle ya tenemos la tensión correcta, bobina preciosa, ya no sigas matándote, ahí está. Entonces mantienen eso a la tensión necesaria para hacer funcionar esto. Entonces una bobina en corriente continua está filtrando, ¿verdad? Está nada más deshaciéndose de esas mugres, de esas frecuencias raras que ella no quiere. Puede funcionar como un fusible más o menos, ¿sí? Y va a estar filtrando como un filtro, ¿verdad? Que lo vimos anteriormente y por eso el símbolo hasta se parecen. Pero cuando le aplicamos una frecuencia o hacemos variar esa corriente continua, entonces ahí es donde nace las propiedades de la bobina de acumular esa energía, ¿ok? Entonces, dos funciones totalmente diferentes, como les digo, tiene muchísimas más. Pudiéramos pasar toda la clase, las 25 clases hablando de la bobina, pero lo queremos aplicar aquí a lo que son los teléfonos móviles y cómo lo vamos a hacer. Edgar, otra pregunta que tengo es, ¿cómo sé que una bobina está mala? Ya la medimos, pero casi siempre las bobinas cuando pasa algo, casi siempre explotan y se ven como una cosita negra que salió ahí, que no es la forma más simple de decirle, ay, miren, todas van a sacar eso negro, pero sí es bien común. Miren acá, este bus ya va por 16.5 voltios, ella va a seguir ahí aumentando. Entonces, hasta acá, vamos a dejar esto hasta acá, ya no vamos a seguir hablando de tantos términos. Ahora bien, Edgar, una bobina entra en corto. Ese es un tema que muchos hacen gran controversia o pelean o algo, esto y lo otro. Si nosotros nos ponemos a meternos más de lleno en una bobina, la bobina entra en corto cuando eso se sobrecalienta, que pierde sus propiedades, ¿verdad? Entonces ahí es donde utilizamos el término, Edgar, una bobina está en corto. Eso es correcto, las bobinas entran en corto. Pero el detalle es que cuando nosotros lo decimos, por ejemplo, yo cuando estoy dando cursos, yo digo, una bobina entra en corto. Entonces muchos se confunden y lo que hacen es empezar a bajar bobinas. Miren, pues entiendan algo, cuando una bobina entra en corto, la mayor parte de veces va a explotar y se va a abrir, o algunas veces lo que va a hacer es va a perder sus propiedades de inductancia. Pero no toda bobina que se calienta o que pita está en corto, que pita continuidad a tierra. Miren, pues aquí me quiero tardar un minuto más o menos para explicarles. Imaginémonos que yo tengo una línea y esa línea pasa una bobina, ¿ok? Una bobina. Adentro es un cable enrollado, ¿verdad? Entonces, y esto va para acá, y va para acá, y por acá llegó a un IC. Un ejemplo, ¿ok? Pero resulta que acá tiene un condensador y acá tiene un condensador en paralelo. Acuérdense que a mí así me gusta dibujar los condensadores. Es una patilla en positiva y este colochito que le hago es tierra, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa?
Imaginémonos que el día de hoy este ingrato dijo, miren muchachos, hoy no tengo ganas de trabajar, les voy a joder la vida y yo me voy a unir. Acuérdense que el capacitor, ¿qué son? Son dos capas, ¿verdad? Separadas, ¿verdad? Pero él dijo, hoy yo me uno y chingue, ya saben qué, yo me uno, ¿ok? Entonces esto está en corto. Si este está en corto, por lo tanto toda esta línea, ¿verdad? Está en corto. Si yo toco esta parte de la bobina, ¿qué creen que va a hacer? Va a pitar. Si yo toco esta parte de la bobina, ¿qué creen? Va a pitar. Está en corto. Otra cosa es, muchos lo que hacen es que cuando ven una bobina en una cámara térmica o le aplican spray o rosin, ven que esa bobina se calienta y dicen, baje la bobina y ya. No. Muchas veces lo que sucede es que como este ingrato de aquí está en corto, este le vamos a llamar al desgraciado. ¿Qué pasa, el desgraciado? Si este está en corto, imaginémonos que por esta línea, un ejemplo, porque son ejemplos, esta línea tiene capacidad de, qué sé yo, 2 amperes, ¿ok? Pero mi bobina solo puede pasar por ella como aquella 0.720. Pero aquí hay un desgraciado que está diciendo, yo necesito más. Y él necesita más corriente porque toda la corriente se está fugando a tierra, ¿verdad? Todo se está fugando a tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Si por esta bobina estaba diseñada para que por ella pasara una cierta cantidad de corriente, si aquí hay un hombre, un desgraciado que está sediento y que quiere más corriente porque todo se lo está llevando a tierra, toda la corriente va a venir y va a pasar por aquí. Por la bobina solo podía pasar esta corriente porque ella solo está diseñada para que pase esto. Pero como adelante hay un desgraciado, esto pasó así. ¿Por qué? Porque toda la corriente se está viniendo aquí. Pero por ella pasó aquí, por lo tanto, ¿qué va a hacer esa bobina? Se va a calentar. Esa bobina se va a calentar hasta el punto que se rompa, que entre en corto, que explote, que ese barniz que trae se fue la luz. Ya vino la luz. Aquí estoy prendiendo la computadora, pero creo que ya no voy a ocupar lo que es el microscopio. Entonces, estábamos diciendo que porque había un desgraciado allá adelante, entonces la bobina está ocasionando que se va a calentar, que ella va a explotar, que ella va a entrar en corto, que va a perder sus propiedades, que va a salir esa cosita negra por arriba y vamos a tener una bobina mala. Entonces, acuérdense, no toda la bobina que se calienta es el problema, no toda bobina que pita tierra es el problema. Lo mismo ya lo vimos en continuidad, lo mismo si le aplicamos rosin y vemos que una bobina se está... Si una bobina se está calentando, ¿ok? Entonces, la bobina. Pudiéramos, un tema bastante extenso, traté de resumirlo en estos 20-30 minutos que llevo platicando. Espero entiendan el concepto. ¡Ah! Se fue la luz otra vez. Quiero terminar el video. Ya vino la luz otra vez. Señores, vamos a terminar por acá el video porque ya tenemos que terminar. Espero entiendan esto de la bobina. Como les digo, es un tema muy extenso. Vamos a estar viendo más adelante Boost, que medio lo expliqué hoy. Está aumentando nuestra tensión. Entró 4 voltios y la elevó a 16 voltios gracias a una bobina, gracias a un diodo, gracias a un condensador. Entonces, eso es la bobina, ¿ok? Entonces, la bobina va a ser bien extensa. Traté la manera aquí de explicarlo de la mejor manera. Espero me entiendan. Y pues esto sería todo por hoy. La luz no me dejó trabajar, pero necesitaba terminar el video para ustedes. Entonces, señores, hasta acá la clase de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.